todos de antemano una disculpa por la tardanza, venimos desde Guerrero. El día de ayer tuvimos una movilización, una marcha estatal en el puerto de Acapulco y pues el día de hoy estábamos convocados a este espacio con algunas circunstancias ahí que nos pasaron en el camino, pero ya estamos por acá con mucho gusto. El tema entendemos que es precisamente lo que estamos ahorita luchando aún, que es precisamente pues esta defensa de la educación pública al aprobarse esta mal llamada reforma educativa, y que desde el 2013, ya en ese contexto, el Magisterio Democrático del Estado de Guerrero decidió convocar a un paro indefinido, exactamente el día 25 de febrero, si más no lo recuerdo, se convoca a un paro estatal precisamente en contra de la mal llamada reforma educativa. Ya ha sido aprobada y en ese sentido entraba en vigor precisamente en esas fechas. Y no nos quedó de otra en esos momentos que de manera organizada salir nuevamente a las calles, plantarnos en un plantón. En ese momento fueron dos, si más no lo recuerdo, ¿sí? Dos plantones que se integraron, uno afuera del Congreso local y el otro a las afueras del Palacio de Gobierno, y fue el Magisterio de Guerrero pues el primero que sale a las calles de manera decidida pues a obviamente proclamar la defensa de la educación pública y indudablemente también en defensa de los derechos laborales de los trabajadores, entendiendo la magnitud de las implicaciones negativas que traería la mal llamada reforma educativa, obviamente en contra de todos los trabajadores de la educación. Todavía no teníamos a lo mejor digamos la magnitud, desconocíamos la magnitud de lo que finalmente iba a ir planteando esta reforma. Sin embargo, conocíamos y sabíamos nosotros que pues iba a venir en detrimento precisamente de nuestros derechos y sobre todo de la educación pública como tal, ¿no? Y en ese sentido comenzamos una gran lucha donde en ese momento el gobierno estatal, el Ejecutivo estaba representado por un gobierno entre comillas de izquierda, a cargo de Ángel Aguirre Rivero, que había sido priista y que bueno, finalmente después llega con una simulación, ¿no?, de un gobierno de izquierda, un Congreso también mayoritariamente de izquierda, un Congreso local, sin embargo que le daban la espalda al Magisterio Democrático, le daban la espalda al pueblo, no querían escuchar en esos momentos, y dijimos pues bueno, pues entonces comencemos a caminar, ¿no?, en esta lucha importante. Hubo un sinfín de movilizaciones, hubo también diferentes mesas de trabajo y finalmente, pues al comprender que había una cerrazón, decidimos también buscar por dónde encontrar un recoveco para poder de una u otra manera salvaguardar los derechos de los maestros, de las maestras y en fin, de todos los trabajadores de la educación. Y uno de los acuerdos que tuvimos, entendiendo de alguna u otra manera que pues tenemos un Congreso local mayoritariamente de izquierda, pues incluir una iniciativa a la Ley Estatal de Educación que permitiera el blindarnos como trabajadores y blindar también a la educación pública de todas las implicaciones de lo que traería la mal llamada reforma educativa. Nos pusimos a trabajar, integramos una iniciativa de ley, se comprometió el gobierno de Ángel Aguirre Rivero en aquel momento de presentarla al Congreso. Por acuerdo obviamente de la movilización, había un plantón, había marchas todos los días, sin embargo se lleva la iniciativa al Congreso local y lo que hacen pues estos individuos que se dicen representantes del pueblo es votar en contra de la propia iniciativa, obviamente con una línea del gobierno de Aguirre, es decir, si yo la meto,
¿sí? Pero les digo a todos que la voten en contra. Había un control total. Nosotros inclusive ya pensábamos en también plantear que no había desaparición de poderes en Guerrero, que era un poder ejecutivo decidía sobre el poder legislativo y sobre el poder judicial, y en ese sentido pues votan en contra, ¿no?, la iniciativa que nosotros habíamos planteado. Obviamente la van retardando también antes de eso. Cuando se vota en contra, decidimos también nosotros como una forma y una manera de decirles: ustedes ya no nos representan, ustedes ya no responden a lo que el pueblo le está exigiendo, y decidimos nosotros irrumpir primeramente en la sede del PRD para dejarles un mensaje, y este mensaje precisamente es decir: al pueblo no se le traiciona. Obviamente tuvimos también represión, precisamente en una marcha que termina en el Parador del Marqués. Se responde también al magisterio después de pedir y solicitar una mesa de trabajo, pues se nos responde mandándonos granaderos del gobierno federal, y ahí se da una represión que da como resultado algo muy importante que habría que resaltar también. En ese primer momento la lucha era magisterial únicamente. Sin embargo, ante la amenaza de que se tenían estas fuerzas del Estado represoras ahí, los compañeros de diferentes casas de justicia de la CRAC comienzan a mandar un mensaje a la radio, obviamente exigiendo al gobierno del Estado la atención, y también de una u otra manera mandando el mensaje de que si se tocaba a los maestros, entonces iba a haber una irrupción también, ¿no?, de parte de ellos, y obviamente se iban a acercar, iban a bajar a Chilpancingo porque estábamos ahí en la capital. Sucedió, finalmente se da la represión. Afortunadamente fueron pocos los compañeros que en ese momento resultaron golpeados, pero tuvimos detenidos. Afortunadamente con eso comenzamos también a darle un giro distinto a la movilización, y se genera a través de una convocatoria una asamblea ya no de un movimiento magisterial, sino de un movimiento popular. Y bajaron diversas organizaciones como la CRAC, como compañeros de la universidad. En ese momento todavía estaba el movimiento 132 en auge, y diferentes organizaciones, ¿no?, compañeros del Sudcovach, compañeros del SUSPEC, del Magisterio Estatal. Y bueno, se genera un movimiento ya no únicamente magisterial, sino un movimiento popular muy fuerte. Dimos un recorrido casi por toda la montaña de Guerrero, y afortunadamente tuvimos un buen resultado. Se convoca una marcha que el 1 de mayo, una marcha monumental, histórica, donde prácticamente nos plantamos por toda el bulevar de Chilpancingo, y dando precisamente este mensaje, ¿no?, este mensaje que los maestros ya no estábamos solos, este mensaje donde se decía que la reforma educativa para nosotros había nacido muerta y muerta se iba a quedar, y que no íbamos a aceptar pues, la imposición de esta como tal, ¿no? No terminó ahí. Finalmente nuestra iniciativa fue rechazada. Decidimos nosotros no establecer ningún acuerdo político. Se decide no establecer ningún acuerdo político con el gobierno de Aguirre, y obviamente mantenernos organizadamente en una posición de rebeldía en contra de la mal llamada reforma educativa. Tendríamos que decir también que fue muy complicado en esos momentos acordar como coordinadora nacional irnos a un paro de manera unitaria. No se daba. Cada quien como que salía en momentos distintos, pero finalmente como Guerrero ya había un desgaste fuerte, que fue pues el resultado de todo ese proceso, y nos mantuvimos aún así por un cierto momento hasta que, bueno, otras secciones comienzan pues a organizar
ya un movimiento también, en un primer momento estatal, y finalmente aquí a nivel nacional en la Ciudad de México. Posteriormente se planta aquí el plantón nacional. Pues bueno, es parte del proceso que llevamos en aquel 2013 también, para nosotros histórico, y que bueno, no se acabó ahí, finalmente, ¿no? No se acabó ahí. Yo solamente comienzo con esta pequeña parte, que entendiendo también que la reforma educativa no se genera pues a partir de su aprobación, no se genera a partir tampoco del Pacto por México, sino que viene de más atrás, como una imposición de la OCDE, y obviamente en aquel 2008 nos tocó a nosotros luchar allá en el estado de Guerrero también contra esta Alianza por la Calidad de la Educación, que pues fue muy fuerte, apoyada en ese tiempo por el Bester Gordillo, y que termina aquel movimiento también con un acuerdo con el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, para detener la ACE, para detener la Alianza por la Calidad de la Educación, pero finalmente se convierte en la antesala de la mal llamada reforma educativa, ¿no? Desde ahí comenzamos a lidiar con toda esta pues gama de estos gobiernos neoliberales, con las reformas estructurales, y bueno, finalmente pues bueno, es una pequeña primera parte de cómo comenzamos nosotros el movimiento allá en Guerrero. Voy a dejar el micrófono a mi compañero para que bueno, retome pues la siguiente etapa de lucha, ¿no? Quisiera que me permitieran pararme. Venimos de diferentes puntos de Guerrero, varias horas sentados, pero no incomode a nadie. Miren, agradecemos la invitación. Queremos explicar que nuestra compañera Idalia Miguel, diputada plurinominal por el estado de Guerrero, compañera de nuestro movimiento, no nos pudo acompañar por la razón de que ayer tuvimos una marcha. La compañera ha estado con nosotros en las actividades, nos pidió que la disculpáramos de favor, pero pues somos compañeros y estamos en el mismo movimiento y vamos a compartir lo que vivimos. Walter es su servidor, mi nombre es Manuel Salvador Rosa Zúñiga, soy director bilingüe de educación primaria indígena, trabajo en el sistema migrante en Zihuatanejo, mero en la ciudad, atendemos a los niños que migran de la montaña y que hay que decirlo, es una población mínima de 400 niños, tengo 93 que pertenecen a las diferentes culturas, Mepaño, Ondana, Sabi, Náhuatl en el estado. Una segunda plaza que tengo, soy maestro de primaria formal regular, mi compañero es maestro de educación primaria también. Entonces, aclarando por si algún día nos tienen que reclamar, digan, aquellos compañeros vinieron a decirnos esto. Con mucha precisión, miren, pasó un fenómeno en el 2013 muy delicado, que el movimiento social en Guerrero nos empezó a rebasar, y decirlo con toda la precisión. ¿Por qué no hubo consenso en la CENTE para que el movimiento nacional en el 2013 fuera nacional? Porque se pelea siempre el protagonismo, perdón por decirlo así. ¿Quién es el primero que se va? Y si se va uno, se enoja el otro, y el otro te reclama, si ya te fuiste solo, defiéndetelas tú solo, y así, lamentablemente, eso ha sido lo que a nivel nacional en el magisterio nos ha llevado a estar en lo que estamos. Lo digo con toda la extensión de la palabra y con toda la responsabilidad. Ya no somos representantes. El 16, 17 de septiembre del año pasado dejamos la representación porque en Guerrero así son las cosas. Tienes un periodo de inicio y tienes un periodo de término. Cuando tu periodo termina, bienvenidos compañeros que vienen atrás, y agradecemos la invitación que nos hicieron los compañeros de estar hoy con ustedes, pero sí nos tocó vivir parte del periodo más difícil que ha tenido el movimiento social y magisterial en el estado de Guerrero. Dice mucho, fue un solo movimiento en diferentes etapas. Año con año se enfrentó a una lucha difícil. En el 2009, nuestros compañeros que estuvieron antes lucharon contra la Alianza por la Calidad de la Educación, y eran intentos del sometimiento de los maestros y del sometimiento de la escuela privada, ¿sí? Ya en el 2011 disfrazaron la evaluación universal, donde ya nos querían decir, te tienes que evaluar, y es la evaluación, nos amparamos, y como la Constitución nos protegía hasta ese entonces, pues en amparos logramos echar abajo la evaluación. Me evalúo si quiero y si no también.
Ya para el 2013, en el 2012 se presenta la iniciativa donde elevan a rango constitucional la evaluación, y eso es lo que quebranta las cosas. Estaba pasando yo personalmente por una situación difícil. Tenía a mi madre tendida cuando meten a la Cámara de Diputados a nivel federal a que se valore ya la iniciativa de reforma de ley a 2 artículos, 3º y 73. Empieza en Guerrero una efervescencia. Sin la dirigencia, las bases se empiezan a organizar. Hay que decirlo así. La mayoría replegada en Guerrero, hasta ese entonces se han identificado como institucionales. Pero pues resulta que hasta las bases que no eran de lucha dicen: ¿cómo es posible que pues esta reforma nos pasa a traer los derechos de todos? Y pues los representantes institucionales se empiezan a esconder, porque la reforma se promovió con consentimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no de la disidencia. Sí, se fraguó en el seno del propio sindicato. Resulta que las primeras marchas se convocan desde las bases, sin la representación. Se convocan, por ejemplo, en la región Costa Chica del estado de Guerrero a finales de diciembre del año 2012, y en enero se fueron las segundas y terceras que hicieron en enero del 2013. Nosotros decíamos: a ver, está pasando un fenómeno, ya no es Costa Chica, ya es Costa Grande, ya es la montaña, ya es Acapulco, ya es la norte, ya es Tierra Caliente. Aquí va a pasar algo. O se organiza a quienes representamos, porque nosotros en la disidencia magisterial no somos líderes, somos representantes. Y como representantes no es posible que nuestros representados estén allá en lucha y nosotros en una reunión en la sección novena peleando si encabezábamos el movimiento o no. Tuvimos que tomar una definición. Y la definición la tomamos en una asamblea estatal un 22 de enero del 2013. Vámonos a la ANR a dar un ultimátum. O se van con nosotros o nos vamos solos, porque nuestras bases ya están movilizadas. Venimos a la asamblea y se enojan los de siempre y el movimiento se emprende, compañeros. Llegamos a Guerrero y dicen los compañeros: pues ni modo, tenemos tiempo consensando el movimiento, nuestras bases ya están enardecidas. Si no se canaliza el movimiento y se orienta, se va a desbordar sin ninguna causa y sin ningún resultado. Se llama Asamblea Estatal, y pues se acuerda iniciar el paro indefinido. Y hay una fecha, el 25 de febrero, 3 días antes que encarcelaran a Albester, si nos acordamos, ¿sí? Entonces inicia el paro indefinido en Guerrero y se vino una cascada de paro en todas las regiones. Y fue un movimiento que ni nosotros mismos nos imaginábamos que creciera pues a esa dimensión. Porque llegó un momento donde el movimiento dejó de ser magisterial y se convirtió en un movimiento popular. Porque en abril seguíamos en movimiento, ya las leyes ya se habían aprobado, ya seguía la resistencia en Guerrero, ya nos habían reprimido la última semana antes de salir de vacaciones para Semana Santa, y pues lo que le fue a dar vida al movimiento fueron las policías comunitarias, la CRAC, la UPOE, la Policía Ciudadana de la Montaña Alta, bajaron con nosotros. ¿Sí? Fue cuando las organizaciones sociales, la Organización Campesina de la Sierra del Sur, compañeros que hoy ya no están en la faz de la tierra con nosotros, que encabezaron la lucha en aquel momento y dijeron: compañeros maestros, pues no se sientan solos, llevan 3 meses, 4 de desgaste, pero pues aquí estamos con ustedes, iniciemos de aquí para adelante. Nace el Movimiento Popular Guerrerense con 48 organizaciones en el estado de Guerrero. Y ese Movimiento Popular Guerrerense es el que le vuelve a dar el revuelo al movimiento social en Guerrero. Cuando sentamos, porque había algo muy particular en Guerrero, era el único congreso local que tenía la mayoría de disque izquierda, ¿sí? Y en aquel entonces la izquierda se reagrupaba en el PRD, allá, no sé aquí cómo estaban, ¿sí? Y muchos creían en el movimiento que en el Congreso local íbamos a lograr frenar todo lo que se viniera. Nosotros decíamos: no dejan de ser los mismos, que al fin y al cabo van a acordar lo que tengan que acordar. Nos venimos a asambleas nacionales y la gente comete otro error, compañero. Dijeron: vamos a frenar las leyes desde los estados. Así, con esas palabras, compañero. Se hizo el movimiento, o al menos el balance aquí. Chiapas le apostó a negociar en su estado, Oaxaca a negociar en el suyo, Michoacán como referente a negociar en el suyo,
Y nosotros, guerreros, que ya llevábamos 5 o 6 meses en lucha, sin negociación con el Estado, porque decíamos no hay nada que negociar, aquí es la ley. Y se tiene la ley que rechazar desde el Congreso y del Congreso se tiene que modificar. Ya la otra parte ya le explicó y no lo voy a repetir. Hicimos acuerdos, tuvimos retenidos a los diputados 25 o 26 horas en el Congreso, los hicimos que se redactara una iniciativa de ley y pedíamos 2 cosas nada más, ¿sí? Decíamos sí a la evaluación, pero la evaluación no puede poner en riesgo mi permanencia y mi empleo, ¿sí? Decíamos vamos a evaluarnos, adelante, pero lo que no queremos es que se ponga nuestro empleo en riesgo. Que me digan, tengo un empleo de base y después de evaluarme me digan tu permanencia ya no es de base, ya son 4 años nada más. Y era lo que no queríamos. Y queríamos que se plasmara en la Ley General de Educación del Estado de Guerrero un artículo que dijera que la educación tenía que ser pública y totalmente gratuita. Porque el artículo 73, si se dan cuenta, la iniciativa que se aprueba, no, ya le da atribuciones a los consejos de participación social para que generen sus propias estrategias de autosuficiencia en los propios planteles. Y dijimos, no estamos de acuerdo con eso, ¿sí? Y decíamos, aprovechando lo de la educación pública, que se ponga en la Ley de Educación del Estado de Guerrero que el calzado, que los uniformes, que los libros seguirán siendo gratuitos, para garantizarle a los padres, porque en ese entonces decían las organizaciones sociales, ok maestro, lo de la evaluación lo entendemos, pero nosotros como pueblo, ¿qué nos toca? Metamos en la ley del Estado de Guerrero que la educación siga siendo pública y que cuando menos los padres de familia en el Estado tengan la garantía de que el uniforme va a ser responsabilidad al menos del Estado. ¿Cuál fue el resultado? El que ustedes ya conocen, ¿sí? No se aprobó la ley, los anduvimos persiguiendo la ley general en el 2013, anduvieron corriendo por todos los hoteles, no lo hicieron en el Congreso de Guerrero, el movimiento se vino abajo, el movimiento se desgastó por la negociación que a nivel central se empezó a dar. ¿Qué fue lo que se dijo? Pónganse de acuerdo en los estados. ¿En qué momento? Cuando se venga la armonización. ¿Cuándo se vino la armonización de las leyes secundarias? En el 2014. La primera parte que le conté fue el 2013. La segunda parte de la que le voy a hablar ya fue en el 2014. Cuando las leyes secundarias, las leyes que iban a reglamentar el Instituto Nacional de Evaluación, el servicio profesional docente y las modificaciones que se hicieron al propio artículo 3 y 73, pues tenían que ser aprobadas y replicadas en los estados y aprobadas por todos los congresos. Dijimos y nos echamos ese otro paquete. Tomamos el Congreso. Se iba a hacer la sesión un 11 o 12 de marzo del 2014. La base ya estaba cansada y hay que decirlo, decepcionada. Decepcionada porque pues había pasado 8 meses y no se le logró cambiar en Guerrero ni una sola coma a la ley. Todo quedó igual. Pero pues dijimos nosotros no nos podemos quedar sentados. Ahí el movimiento fue al revés. El movimiento ahí ya lo empezó el comité seccional. Los 120 compañeros que integrábamos el Comité Seccional Democrático de Guerrero, tomamos el Congreso. ¿A qué horas inician las actividades? A las 7, pues a las 6 lo vamos a tomar. Acordonamos el palacio sin que nadie supiera para que no le metieran policías y lo tomamos. Y de ahí empezamos a hacer las llamadas, compañeros, pues súmense. Es el momento de la armonización de las leyes en Guerrero y ver qué cosas hacemos. Nos sentamos con el coordinador del Congreso local, que ahora vuelve a ser diputado del PRD, y nos sentamos con otros más y dijimos, ¿qué es lo que quieren? Pues lo que queremos nosotros que la armonización no considere estas partes, porque estas partes son las que consideramos lesivas y que se hagan estas incorporaciones. La historia fue la misma. No sesionaron en el Congreso, se citaron en todos los hoteles de Acapulco. Pues movimos el plantón nosotros del Congreso y los anduvimos correteando en todos los hoteles de Acapulco, ¿sí? Ya iban a ser como las 9 de la noche porque se iban al fórum y allá le caíamos. Se fueron al centro de convenciones y de allá los corrimos. Al final cerraron una parte del Princess, del área exclusiva de Acapulco, y no nos dejaron pasar. Lo que no se acordaban ellos es que los maestros pues han trabajado en las diferentes áreas de Acapulco y pues nos le pasamos por un campo de golf al fin y llegamos al hotel, ¿sí? Ya dentro del hotel pues sí nos informan, diputados, hay que reconocerle a 2, 3 diputados de Guerrero que siempre se mostraron congruentes con el movimiento. Una que es abogada, Abelina, que es diputada federal por Guerrero ahora y que la aplaudimos, que ella siempre se mantuvo a favor del movimiento.
y uno que en aquel entonces, ella estaba por el PRD en aquel entonces, ¿sí? Y un diputado, Nicanor Adame, maestro, egresado de Ayotzinapa, por cierto, también por el PRD, ¿sí? Que en aquel entonces estaban. Fueron los únicos dos de los 40 y tantos diputados de Guerrero que votaron en contra de esas leyes. Todos los demás a favor. Entonces ya con todo ese antecedente, pues terminaron votando blindados en el Hotel Princes de Acapulco, todos los diputados, las leyes que las había ordenado Enrique Peña Nieto desde acá. De ahí nosotros hicimos una declaratoria, que esa declaratoria era un voto de castigo para los partidos políticos que nos habían terminado engañando. Eso fue en marzo. En ese mismo 2014 se vino la desaparición de los muchachos. Se vino en septiembre del 2014, de ese mismo año. En ese entonces, del 2014, pues se acuerda plantarnos en el Zócalo de Chilpancingo y exigir la presentación con vida, y se suspendió durante 2 años la negociación con el Estado, porque dijimos hasta que nos los presenten. Y aquí estuvimos en la marcha y allá estuvimos plantados. Pero en ese marco, en el 2015, se vino otro golpe. No nos habíamos dado cuenta que modifican la ley de coordinación fiscal. Y la ley de coordinación fiscal del 93, todo el dinero para el pago de la nómina y todo lo demás se enviaba a Guerrero, y en Guerrero la Secretaría de Educación distribuía y pagaba. Y a partir del 1 de enero cambiaban las cosas. La nómina se venía a nivel federal y ya la federación le enviaba nada más los pagos a Guerrero para que pagara lo que tenía que pagar. Pero eso en lo general. Pero a los maestros nos obligaba a que todos teníamos que cobrar con tarjetas bancarias, ¿sí? A los maestros nos metían en una dinámica donde pues de una u otra manera, hay compañeros que trabajan en comunidades donde no hay luz, hay compañeros que están en una localidad, por ejemplo, como Chilapa, donde hay un banco chico para tantos trabajadores que pierdes medio día para cambiar tu cheque. Y decíamos nosotros, no, pero esa no era lo delicado. Esa ley de coordinación fiscal que vino de la mano de la ley educativa, porque al fin y al cabo era el control de los trabajadores de la educación, deja sin salario a 15,000 trabajadores del estado de Guerrero, del SUSPE, trabajadores de la educación que no son federales, eran estatales, y que pues de una u otra manera ya no les había llegado el pago, porque del dinero que le sobraba a la SEC, que le mandaban, le prestaba al Estado para que le pagara a esos maestros trabajadores de la educación, pero pues la gallina de los huevos de oro ya se la había traído la SEB a nivel federal y ya lo administraba Hacienda, ya no lo administraban los estados. Y ahí se vino otra bronca enorme, ¿sí? Porque aunado a esos compañeros, teníamos 8,000, 9,000 compañeros que eran federales, pero eran plazas no reconocidas por la federación. Eran 17,000 a los que no les llegó el pago en ese momento. Por todos. Ajá. Pero teníamos un promedio, sí eran 17,000 compañeros que eran federales, pero que su plaza en Guerrero se había creado sin autorización de la federación, y dijo la federación, no, esta plaza en el 93 no estaba creada, no la pago. ¿Sí? Y decíamos nosotros, ¿qué hacemos? Y se vino otro movimiento tremendo en Guerrero. ¿Sí? Un movimiento tan tremendo que tomamos el aeropuerto el 10 de febrero. O sea, se hicieron marchas, se hizo todo y tomamos el aeropuerto federal el 10 de febrero, y el 11 logramos firmar una minuta donde la federación dice, bueno, está bien, les tengo que pagar, me comprometo a pagarle a todos los maestros, darle el dinero a Guerrero, y se les dio. Ahorita, de esos 17,000 maestros federales, maestros, intendentes, administrativos federales, que no eran plazas reconocidas, ¿cuántos quedan, compañeros del nuevo comité de Guerrero? Quedan 4,000 y fracción, ¿verdad? Bueno, de esos 17,000 todavía se tiene 4,000 maestros. El compañero es del comité reciente, ahorita los vamos a presentar también, de la representación en Guerrero. Quedan todavía 4,000 trabajadores de la educación que siguen cobrando fuera de la nómina federal, siendo trabajadores federales. ¿Qué quiere decir? Que hay 4,000 plazas en Guerrero aún que no reconoce la federación, ¿sí? Pero aparte del SUSPE, de los estatales, ellos siguen todavía los 13,000, 15,000 compañeros cobrando en el Estado, pero con partidas adicionales que envía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al gobierno del Estado de Guerrero. Así terminó la negociación que tuvimos para garantizar el salario de nuestros compañeros. Pero miren, para que eso pasara,
corrió sangre y vivimos una de las crisis más difíciles para nosotros, aún sobre la del 2013. La represión que nos tocó vivir a ambos, más dura, fue la que se vivió el 24 de febrero del 2015 en el Boulevard de las Naciones. ¿Y qué pedíamos? Que se cumpliera una mesa que había firmado Luis Enrique Miranda Nava con todo el movimiento popular de Guerrero para ese día 24, pero no fue, no se presentó el 24 de febrero y marchamos en el Boulevard de las Naciones. ¿Y cuál fue su respuesta? Que la Policía Federal, como estábamos en territorio federal, se dio una fuerte represión, que teníamos un compañero que fue un baluarte del movimiento social y magisterial, Claudio Castillo Peña, que en paz descanse, que el resultado de la represión fue su muerte. Era un compañero que siempre tomaba el micrófono, que no podía caminar. El compañero se iba en la camioneta del sonido, ¿no es el carro? Que se iba el compañero en el carro de sonido con el propósito de apoyar el movimiento, de ir, aunque sea él no podía caminar, tenía poliomielitis, ¿verdad? Y no podía él trasladarse, jubilado. Un maestro de 68, 70 años de edad que había entregado toda su vida al movimiento social y que marchó con nosotros ese día. A la hora de la represión, ¿cómo corría? ¿Para dónde le daba? La camioneta al frente. Lo primero que hicieron fue ir a agarrarlo. ¿De qué murió? De las patadas que le dieron. Le perforaron las costillas a su pulmón y falleció el maestro. Y recientemente falleció una de nuestras compañeras, que fue reprimida, que fue violada. Y como ella hubo 4 casos más, pero una de ellas perdió la vida hace 5 o 6 meses en Chilpancingo, porque fue de las compañeras que hasta arrastraron los federales por el Boulevard de las Naciones. Entonces fue una de las etapas más difíciles y críticas que nos tocó vivir en ese entonces, y tenía que ver con lo mismo. Era parte de las modificaciones y estrategias de sometimiento que tenían sobre los trabajadores de la educación. Ese fue el 2015, y el 2015 implicó un proceso largo de no a la negociación. Había un gobierno interino. En Chilpancingo se dieron 1, 2, 3 más represiones, no al grado de esa, porque habíamos decretado algo. Estábamos de luto. El gobierno saliente nos había asesinado, nos había echado presos algunos, nos había golpeado y hecho lo peor, nos había denigrado. Y el movimiento declaró no a las elecciones en el estado de Guerrero. Y se dio otra persecución. Las elecciones fueron en julio del 2015. Y se dio otra persecución. Se vinieron la liberación de órdenes de aprehensión, ya no podíamos salir ni de las casas donde nos estábamos resguardando, o si estábamos en el plantón nacional, hasta que no venía un contingente grande nos movíamos con ellos, porque pues se vino esa situación difícil. Entonces, aunado a todo esto, ya en el 2015, de lo que les estamos contando fue una etapa muy crítica, y pues bueno, al fin y al cabo se militarizó Guerrero, y pues 3 días antes de las elecciones, pues le arrebatan la vida a otro compañero de nosotros en la Montaña Alta, ¿sí? A nuestro compañero Antonio Vivar. Los pobladores retienen a la federal, nuestros compañeros indígenas de la Montaña Alta. La federal llega a desalojar, disparan con armas largas y le arrebatan la vida a otro compañero más en el 2015, ¿sí? Seguimos en el 2015, nos vamos hasta final del 2015 ya con el nuevo gobierno, y las condiciones siguen siendo las mismas. Se implementó en Guerrero una represión total, que al fin y al cabo votó menos, mucho menos de la mitad de los electores. La diferencia fue mínima, pero al último nos cayó el 20. Terminó ganando el PRI la elección de Guerrero. Pero es que ya no había diferencia. El PRI, el PRD y todo lo demás era lo mismo. Era lo mismo. Entonces dijimos nosotros, gane Juan o gane María, es la misma cosa. Porque ya nos habían demostrado que el disque Congreso de Izquierda defendía los intereses de Enrique Peña Nieto, del priista, no del pueblo que lo había nombrado. Entonces por eso sostuvimos hasta el último momento, que ¿saben qué nos hicieron en Guerrero? En el plantón del Zócalo de Chilpancingo, el día de las elecciones, no nos dejaron salir ni al baño. Así como está la plaza aquí, estaba el campamento en todo el plantón. A las 5 de la mañana llega la Policía Federal, acordona el plantón y ninguno pudo salir. Y así que el día de las elecciones lo que hicieron fue neutralizar el movimiento. Solo hubo un lugar
que tuvo las condiciones de suspender temporalmente las elecciones, Tixla. Pero en Tixla, por la cercanía de la Normal, por la presencia de sus policías comunitarias, por el movimiento social de los padres de familia que se había levantado, entonces fue el único lugar donde hubo condiciones, a pesar de estar tan cerca de Chilpancingo, pero sí tuvieron condiciones ellos de lograr la suspensión en aquel entonces. Seguimos luchando, no termina ahí la historia. Si ya los aburrí, díganme, pero ya voy con la última parte del 2016. 2016, sacan una lista y se publica en los diarios de Guerrero. Todos estos maestros van a ser evaluados, quieran o no quieran. La evaluación era en noviembre del 2016 y nosotros decimos, pero pues ¿cómo? Una cosa es lo que tú dices, que dice la ley, que el maestro está obligado a evaluarse, y otra es que nos vamos a amparar contra esa acción, y nos amparamos legalmente. Pero a la par del amparo vino otra agitación social, y decirlo, compañero, decisiones difíciles, Él estuvo notificado, yo no estuve notificado, y llegamos a discutir y hasta salir mal en el tema, porque decíamos nosotros, vemos una senda a nivel nacional fría, que al fin y al cabo se va a levantar el movimiento y van a decir negocien en los estados, y si nos llegan a correr, teníamos más de 2,000 maestros que estaban firmando el rechazo a ser evaluados, y dijimos, con que no se mueva nadie más, con estos 2,000 echamos abajo la evaluación en Guerrero, ¿sí? Y a eso le apostamos. Pero sí nos preocupaba algo, decíamos, el día que nos toque caminar en la calle, si la logramos perder y me digan, mira, por la culpa de aquel agitador me quedé sin trabajo. Así que tuvimos que hacer un proceso de concientización desde abajo y decirles, compañeros, los invitamos a la resistencia. Si a ustedes los van a correr por no evaluarse, que nos corran a los otros también por irnos al movimiento, y vámonos. Y arrancó un movimiento fuerte a nivel nacional. Y en ese 2016 se dio la represión de Nochistlán, la represión en las vías del tren de Michoacán, el desalojo en Tabasco, se vino el desalojo en Chiapas, hubo muertos, y le podemos decir que al menos en Guerrero no tenemos ningún compañero cesado por no evaluarse en educación básica, pero sí tenemos un cesado. A uno de los compañeros todavía está cesado por haber tenido el valor de irse al movimiento y por acumular 4 faltas consecutivas. Él pertenece al Cebeta 191 del municipio de Tecuanapa y se llama Francisco Moreno Luna. Hay el acuerdo de reinstalarlo, pero desde el 2016 lleva 2 años sin estar reinstalado. El movimiento ha negociado con el gobierno del estado para que le paguen todas sus quincenas en una nómina adicional, pero no está en la nómina de la Secretaría de Educación Pública Federal. Entonces es una lucha que esperamos ahorita, con el triunfo que tuvimos recientemente, que al compañero se le pueda reinstalar. ¿Sí me explico? Entonces sí fue una situación difícil que vivimos en el 2016 y que la verdad nos puso al borde y al jaque a todos nosotros, ¿sí? Decían unos, ¿fueron movimientos aislados? En resumen les puedo decir que no, porque desde el 2009 ya eran ensayos de la reforma educativa. Desde el 2011 ya se vino la evaluación obligatoria que echamos abajo por no ser constitucional, y en el 2012 se aprueba la ley, la elevan a grado constitucional. 2013, que si algo me encantó, y si nos están grabando y si tiene implicaciones ni modo, fue que nos dimos el gusto de quemar todas las oficinas de todos los partidos políticos en el estado de Guerrero. Solo uno no, los que ganamos ahorita de Morena. Y no se hizo porque no era partido cuando se hizo eso, sino también lo hubiéramos hecho. Pero sí decirlo, compañeros, de que eso fue algo que de una u otra manera le recuperó al movimiento. Pero en el 2014 cerramos esa etapa, porque en el 2014 fuimos a prenderle fuego hasta el propio edificio de las ratas institucionales que tenemos en Guerrero, del CENTE, ¿sí? Y lo hicimos porque decíamos, se están en Guerrero de pura cuota sindical, son 15 millones al mes que se lleva el CENTE, nada más de Guerrero. Decíamos, estás viviendo de mis cuotas y no defiendes mis derechos. La decisión de una asamblea es vamos, dijimos, pues ni modo, el primero que agarre los cerillos se lleva el placer. Entonces, en ese sentido, se vino un movimiento totalmente diferente. Y sí, decirlo, compañeros, fueron años difíciles. Esto no quiere decir que ya tenemos la victoria, porque el movimiento va a entrar ahorita nosotros en una etapa de consulta. Costa Grande lo va a hacer mediante un foro educativo el próximo viernes,
donde decimos, ok, no a la reforma educativa, pero ¿qué proponemos? Entonces el día viernes se van a discutir propuestas en Zihuatanejo, Guerrero, donde vamos a discutir el próximo viernes qué vamos a proponer, porque tenemos más de un compañero que son legisladores federales y que le decimos, no creemos en los foros que está promoviendo el gobierno electo en los estados, porque los foros se están contaminando de la gente que promovió la reforma, los institucionales. El mérito en los foros se lo están llevando los charros. Vamos a ir al foro a dar el debate, pero no confiamos en ellos. La confianza es que nuestros compañeros diputados locales y diputados federales lleguen a nuestro foro y se traigan las propuestas a defenderlas al Congreso de la Unión. Porque todos aquellos que han diseñado las reformas lo han hecho detrás de un escritorio. No conocen la realidad de nuestras escuelas. Y lo que decimos nosotros hoy, que tenemos la oportunidad, los que estamos allá, los que nos toca ver que el niño llega sin comer, sin material, que en un grupo tengo niños que hablan 4 lenguas diferentes, pues somos los que tenemos que ver de qué manera vamos a buscar las alternativas y empezamos el proceso el próximo viernes. Acapulco lo va a hacer con un congreso y lo va a hacer en el mes de octubre. Y pues yo creo que estos resultados nos van a permitir dar buenas propuestas. No nos vamos a conformar con remiendos a la ley. Lo que el movimiento sostiene, ¿sí? Y le vamos a exigir al gobierno próximo, abrogación total de la reforma que se hizo al tercero, ¿sí? Y al 73. No nada más al tercero, a ambos, ¿sí? Y tiene que abrogarse la ley de coordinación fiscal que tanto nos golpeó. Entonces, en ese sentido, pues sí decimos, nos ha costado mucho. Vidas, que es lo más importante, ¿sí? Y pues en honor a la memoria de nuestros compañeros, pues la lucha la vamos a seguir dando mientras estemos sobre la faz de la tierra. Ha sido un placer, compañeros, y muchas gracias. Sí. Bueno, miren, por el tiempo vamos a aceptar nomás 5 preguntas y de 2 minutos cada una. ¿Sí? 2 minutos, 5 preguntas. Pásale, fórmense acá. Los primeros 5, después ya. Mientras les pedimos su cooperación voluntaria, por ahí alguien trae el botecito, la compañera Lulú les va a pasar el bote para seguir haciendo carteles. Gracias. Entonces iniciamos con la participación. Bueno, antes que nada, felicitar a los compañeros de la CENTE, yo también soy de la CENTE, y yo más quiero remarcar, no son preguntas porque estoy muy involucrada en esto, nada más quiero decir que han sido ejemplo de lucha Oaxaca, Chiapas, Guerrero, por supuesto, Michoacán, ¿sí? Hemos sido testigos de su lucha. Por eso ya quedan preguntas, pero sí remarcar que estos estados, esas secciones como son la 14, la 18, la 22, ¿y qué otra? La 7 y la 40, de veras que han sido luchadores hasta ahí, y donde quiera hay muertos en las 4 secciones, y por otro lado hay maestros cesados, y sin embargo, aunque sigan vendiendo tacos, pero se sostienen en la lucha. Sí, entonces por eso son dignos de nuestra admiración, nuestro reconocimiento, y pues un aplauso para ellos, para todas las secciones, repito, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, que dan ejemplo de lucha. Gracias. Bueno, yo también felicitar a ambos compañeros porque ha sido muy amplia la explicación que han dado y realmente estamos con ustedes. Morena está con ustedes y quiero decirles algo. Andrés Manuel, que es el líder de Morena, habla de abrogar la reforma educativa, que fue un proyecto peñanietista, y eso se va a hacer porque recuerden ustedes que no se ganó nada más la presidencia, se ganó Congreso Federal, diputados, senadores, muchos gobiernos locales, y bueno, la reforma educativa se va a abrogar para que quienes la hagan sean los maestros, los que saben en cada uno de los estados cuál es el estado de la educación y qué es lo que se debe innovar, qué es lo que se debe agregar, qué es lo que se debe quitar,
qué es lo que se debe transformar. Entonces, cuenten con que esa reforma peñanietista va a ser abrogada para que ustedes, maestros, que son los que están en contacto con los niños y con los educandos, son los que saben qué se debe hacer. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. Pues ni duda cabe en mí, desde luego, del carácter de lucha que tienen ustedes. ¿Sí? Muchas felicidades. Por otro lado, se abre ahorita, desde mi punto de vista, una coyuntura para la democratización del sindicato magisterial y considero que se está desaprovechando. ¿Sí? Se está desaprovechando porque yo he buscado en CENTE los documentos fundamentales, ¿sí?, que sustituirían actualmente a la actual organización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿sí?, que no los he podido encontrar. Lo mismo, desde luego, ahorita escuché que hacían mención que van a hacer sus propuestas sobre la reforma educativa, ¿sí? Yo parto del supuesto de que esas ya las tienen a nivel nacional, pues tantos años de lucha, ¿verdad? Las deben de tener, pero no nos las han dado a conocer, ¿sí? Yo siento que esa coyuntura se debe de aprovechar, ¿sí?, porque si bien reconozco que hay muchas carencias en la educación y sobre todo en donde ustedes están trabajando, ¿sí?, y hay otros tipos de carencias en otros niveles educativos, ¿sí? Incluso hay muchos maestros que no creen en la CENTE, ¿sí?, no creen en el movimiento, solamente se les ve como pues, unos luchadores aguerridos, ¿sí?, y acostumbrados a la lucha nada más, pero propuestas, al menos yo no he podido encontrar, ¿sí?, en las redes, etcétera, ¿sí?, no he podido encontrar en la página oficial del CENTE, de la CENTE, ¿sí?, no he podido encontrar, ¿sí? Entonces yo les agradecería mucho si nos dieran orientación al respecto y en lo general se orientara la lucha hacia ese aspecto, hacia hacerlo del conocimiento de todos. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes. Soy también del movimiento fundador de la coordinadora hace varios años y posteriormente también fui participante de las propuestas curriculares en la Secretaría de Educación Pública, por lo que me atrevo a decir, en los pocos análisis que yo he hecho particularmente, algo que los movimientos magisteriales desde Oaxaca, Guerrero, Chiapas y la novena del DF no se ha puesto atención justamente es en la propuesta curricular. Sí, me parece importante la lucha que se la debemos a la sangre de nuestro pueblo, porque los maestros somos pueblo, pero me parece también que tenemos que dar pasos agigantados de lo que queremos en el terreno académico, que sean nuestros niños los que aprendan y con ellos nosotros, desde cambiar las formas verticales de educación, donde podamos compartir nuestros conocimientos, donde un niño, aunque esté en preescolar, también tiene que enseñarnos, ¿sí? Y desde retomar las propuestas educativas que se dan de manera natural en los pueblos originarios, que son en círculos y mirándonos de manera horizontal. Si no apuntamos a un aprendizaje horizontal y colectivo donde crezcamos todos, este país no va a hacer una propuesta educativa que responda a los intereses de nuestro pueblo y no a los intereses del neoliberalismo, del capitalismo tan terrible a nivel internacional. Y tenemos los elementos. Esta coyuntura es lo más importante en donde podamos participar todos como pueblos, donde seamos escuchados, profesores, madres, padres y los niños y jóvenes que también nos aportan conocimientos. Gracias, maestros, por la
por compartir esta importante lucha de los últimos tiempos y por seguir caminando juntos con nuestros pueblos. Buenas tardes. Una pregunta, mira, el otro día hubo un evento donde fue Enrique Peña Nieto. Mi pregunta es, ¿se suspendió algo de la reforma o se va a cancelar o están en eso? Porque no le entendí bien, por eso es mi pregunta. ¿Sí es un hecho que se va a cancelar? Únicamente enviar saludos a quienes nos han estado siguiendo a través de nuestra señal en Facebook. Avi Alcalá, saludos desde California, gracias por su muy educativa información. Maru Valerdi, Gabriele Firuz, Esperanza Martínez Roske, apellido seguramente alemán, perdón, no sé si lo sepa pronunciar. Saludos desde Veracruz, Julio Rosas, Patricia Flores Carlos, Rocío Ávila, Mari Ramírez y Rafael Carranza. Saludos presente y saludos a todos desde San Juan del Río, Querétaro. Reciban un fuerte abrazo. También le mandamos un saludo a la radio comunitaria, hermanos Cerdán, que están en Tehuacán, Puebla, y están transmitiendo en vivo este evento, este programa. ¿Quería hacer una pregunta? Unas palabras. Ok. Unas palabras. Miren, yo venía paseando a mi perrita, no sabía de esta reunión, pero me interesa mucho de lo que se está hablando. Comparto totalmente lo que se ha dicho. Pero sí quisiera decir que el fracaso más grande de nuestro país es la educación. Si por educación entendemos buscar una mejor calidad de vida, pues la vida de nuestros padres fue mejor que la de nuestros hijos. La vida de nuestros abuelos fue mejor que la de nuestros padres. Quiere decir que la educación no ha hecho mucho por mejorar la calidad de vida. Y también una opinión que tal vez sea personal. El sindicalismo en México, en teoría, debió haber salvado a México. Pero el PRI buscó como uno de sus pilares al sindicalismo e inventó el sindicato blanco. Esos sindicatos dejaron de proteger a los trabajadores, nos dejaron de proteger a nosotros. Yo soy maestro de educación física, pero me interesa mucho la educación en general. Así que yo creo que lo que se está haciendo en este momento y lo que se va a hacer en los próximos años va a cambiar la faz de nuestro país. Yo estoy muy satisfecho de lo que se está haciendo y los felicito por estas reuniones. Bueno, vamos por las respuestas y de una vez les vuelvo a recordar que el próximo sábado tendremos el tema ¿qué sabemos de la reforma educativa y por qué se debe derogar? Reflexiones con la maestra Georgina Merino, quien hace rato pasó precisamente a participar, y bueno, vamos a tener con ella, ampliar lo que ella hizo ahorita, una intervención breve, y continuamos con las respuestas de los maestros. Sí. Bien, comenzamos con la última pregunta sobre la cancelación, ¿no? Si ya está cancelada. Bueno, la reforma no está cancelada. La reforma todavía es vigente hasta estos momentos. En algunos espacios nosotros la hemos hecho letra muerta. Ese también es un sentido importante decirlo. Es decir, la rebeldía que nos llevó a comenzar esta lucha provocó que con mucha valentía muchos compañeros, trabajadores de la educación, rechazaran los distintos procesos que se llevaron a cabo durante la implementación por imponer esta mal llamada reforma educativa. Desde aquel momento en el que comienza esta evaluación a los alumnos con este examen estandarizado de la prueba enlace, dijimos nosotros, este no es un elemento para poder medir la educación con las condiciones que tenemos nosotros en los distintos espacios y comunidades que tenemos en Guerrero y obviamente en todo el país. Definitivamente pues, no lo aceptamos y obviamente siempre intentamos tener una
una interlocución con los padres de familia que era importantísimo, pues, explicarles lo que significaba precisamente permitir este tipo de imposiciones, como en este caso los exámenes estandarizados, ¿no? También aquel momento en el que cuando inicia este nefasto gobierno con Emilio Chaufet como secretario de Educación, recordemos que también comienza estos famosos censos, donde se decía que a partir de, pues esto era para conocer cuántos maestros había en México, cuántas escuelas, y muchos de nosotros dijimos, no vamos a permitir el censo. Además fue un llamado de la Coordinadora Nacional, fue un acuerdo de resistir y de, obviamente, no permitir que entraran a nuestras escuelas a realizar este tipo de simulaciones. Y no lo aceptamos. Se nos dijo que ya nos iba a llegar el pago, que íbamos a perder nuestro empleo, y sin embargo dijimos, adelante, pero no vamos a permitir la imposición de nada. Lo que querían es el control del magisterio. Lo que quieren son esclavos, pues. Y para nosotros era importante no sentirnos de rodillas. Y también cuando llegan las notificaciones a la evaluación, decir que a lo mejor con todos los temores, porque obvio, claro, que tuvimos temores, que pudimos haber tenido, decidimos en aquel momento quemar las notificaciones que nos habían llegado. Estas notificaciones que en un primer momento llegaron firmadas por el entonces secretario de Educación en Guerrero, Salvador Martínez de la Roca, ¿sí? Y que dijimos nosotros, pues de manera organizada, vamos nosotros pues a dar a conocer, ¿sí?, a los medios de comunicación y a la opinión pública, que aunque nos corran, no vamos a permitir la imposición de esto, que obviamente entendíamos nosotros como el corazón de la mal llamada reforma educativa, ¿no?, la evaluación como tal, ¿sí? Y las quemamos. Provocó ahí una combinación de muchos sentimientos, pero también provocó algo muy importante, pues, el que se animaran muchos compañeros que a lo mejor no pertenecían al movimiento democrático a participar dentro, pues, de esta gran movilización que obviamente la Coordinadora Nacional, como la plataforma de lucha más importante que hay a nivel nacional, comenzó precisamente a través, pues, de los procesos de discusión en sus asambleas nacionales representativas, ¿no? Y que obviamente, pues, de ahí retomamos nosotros toda esta ruta. La reforma educativa no está cancelada todavía. El producto de lo que hoy nosotros vemos como algo que se puede realizar con este nuevo gobierno, que sí queremos decirlo nosotros, independientemente de nuestra organización como CETEC y como CENTE, ¿sí?, independientemente de esa como ciudadanos, nosotros confiamos, creemos y fuimos partícipes, no nos quisimos quedar como espectadores de este proceso de democratización que creíamos nosotros que era viable. Y creemos nosotros en Andrés Manuel, sí creemos que se puede dar esta abrogación. Obviamente tiene que seguir el empuje del magisterio democrático, por eso no cesamos, por eso nos dicen, bueno, pues si ya les van a derogar o ya les van a abrogar la reforma, no es suficiente hasta que la veamos caer. Decía ayer un compañero, hasta que enterremos el último clavo del ataúd, en ese momento entonces podemos decir, murió esa perversa, esa maldita y esa asesina reforma educativa. Hasta ese entonces, compañeros y compañeras. Dentro de las preguntas, complementando para cerrar esa pregunta, mi maestra, no se le ha cambiado nada. Sigue en pie. Pero lo que sí decimos, una cosa es lo que pretendan y otra cosa es lo que permitamos. La respuesta a nosotros seguirá siendo la desobediencia civil y hasta donde podamos pacífica. Entonces, en ese sentido, sí, el llamado sigue siendo nuestro compañero, ¿sí? Aquí al camarada le tocó vivir con nosotros una parte esencial, ¿no?, del movimiento en Guerrero, y pues bueno, decirlo así, todo el compañero que decida continuar en el camino de la resistencia tiene el respaldo de los compañeros del movimiento. Y señalo algo, Guerrero atraviesa por una crisis difícil,
interna. Tenemos problemas internos de división del magisterio enormes, ¿sí? Pero los tenemos que superar. Habemos muchas partes, pero tenemos que superarlas, ¿sí? Y decir también, para continuar, Walter, la CENTE, somos de la CETEC, somos de la CENTE, los otros dos y los compañeros que nos acompañan, pero hay que reconocer que hay otros referentes organizados que no son de la CENTE, y hay que reconocerlo también. O sea, digo, por una preguntita que se hacía ahí, tenemos compañeros, por ejemplo, en Guanajuato, tenemos un problema grande de celo y de protagonismo al interior del magisterio, que si te va a ver un estado, se enoja el otro. Sin embargo, somos compañeros y estamos a disposición nosotros, si podemos acompañarnos, compañeros de la nueva representación, si hay que darle continuidad de seguimiento, creo que con todo el gusto lo vamos a hacer, y en lo que podamos, pues estamos puestos, ¿no, compañero? Claro. No está tan lejos Guanajuato de Ciguatanejo, le damos por aquel lado. Sentí más lejos para acá. La otra, miren, ¿qué vamos a hacer? Hay una coyuntura para democratizar, pero esa pregunta es compleja, ¿sí? Hemos pensado nosotros hasta dónde será sano exigirle la participación del nuevo gobierno para que los procesos internos del sindicato sean transparentes, sean democráticos, pero tenemos un monstruo tan grande a nivel nacional que es el CENTE, tenemos un control tan grande en la mayoría de los estados que veo una tarea compleja, no imposible. Segunda, hay quien ha dicho, ¿por qué no pensamos, y más con lo que acaban de probar nuestros senadores de Morena, en un nuevo sindicato? También lo hemos pensado. Entonces, la moneda está en el aire, el debate se seguirá dando, y con la pregunta que hacía nuestro compañero, yo creo que es importante que en esta coyuntura política del periodo que se viene, el magisterio necesite conformar una idea concreta que permita tener un sindicato que responda a los intereses de los trabajadores y un sindicato corporativo que defienda los intereses del patrón. Yo creo que esa es la tarea y que tenemos que seguirlo discutiendo. Otra más que hacían por aquí nuestros compañeros. Hay maestros que no creen en la CENTE, y es sano, compañero. Es sano que no se crea en la CENTE, que no se crea en la CETEC, que no se crea en el sindicato. De ahí nace la crítica, compañero. De ahí nace el reconocer nuestros propios errores también. Somos de la CENTE y somos de la CETEC, pero también hay que respetar quienes piensan diferente. Por eso en nuestro movimiento decimos militantes y simpatizantes. Hay quienes militan como nosotros, pero hay quienes dicen, yo no milito, simpatizo con su lucha, termina la lucha y me regreso a donde estaba. Bienvenido. Si en algo coincidimos, aquí la clave es una: mirar las coincidencias y caminar hasta donde ponamos. Si ponemos las diferencias por delante, no vamos a avanzar nunca. Hay una coincidencia, caminemos. Donde las coincidencias se terminen, sigamos cada quien por su lado. Pero si en algo coincidimos, yo creo que es importante continuar hacia adelante. Hacían una pregunta más, propuesta curricular. La CENTE está organizando muy pronto su congreso educativo, donde en ese congreso educativo, por la pregunta que hacía la compañera, tendrán definitivamente con la participación de todos los estados, ya urge que se concrete porque cada quien tiene una propuesta distinta y necesita orientarse, si no una sola, sacar lo más importante de todas ellas para proponerlas. Hay una coyuntura del nuevo gobierno. Tenemos la certeza de que la reforma se va a abrogar. Si no se abroga, y vamos a estar nosotros para luchar por ello, ¿sí? Pero en esta coyuntura está la construcción, al parecer, de un acuerdo nacional por la educación. Ese acuerdo que se venga tiene que retomar el sentir de nosotros y no tan solo de la clase política en el poder. Y ahí es donde nosotros esta propuesta la tenemos que enviar para que sean consideradas. Y no solo la de la CENTE, la de los referentes no organizados, las de los compañeros que están allá con ustedes, los compañeros que inciden con nosotros. Yo creo que esta propuesta tiene que escuchar a padres de familia, sectores sociales, y tiene que ser una propuesta que se construya con la opinión de todos. Hay algo que sí me preocupa aún más: el fracaso de la educación, que por aquí ahorita una persona nos decía, no hemos avanzado, en educación no hemos avanzado, pero más que nosotros, la reforma educativa y los esfuerzos que se hicieron antes dan por entendido que todo el fracaso es culpa de nosotros. Nosotros, el fracaso más grande
ha fracasado el sistema en México. Porque, por ejemplo, a mí me consta de que, por ejemplo, cuando yo estudié, mi papá trabajaba para arrimar el pan a la casa y mi mamá veía a qué hora llegaba, me ponía a hacer mi tarea, me daba de comer y me atendía que yo llegara, que me durmiera temprano para que otro día fuera temprano a la escuela. Hoy no. Hoy las madres de familia de donde soy director tienen que trabajar la mamá y el papá. Y se van a trabajar a una playa 1 hora delante de Zihuatanejo porque pues no hay empleos ahí cerca y se van a las 6 de la mañana antes que el niño se despierte. Ya no vieron si el niño fue, cómo fue, qué le hizo falta, cómo está. Es más, a veces no saben ni que no llegan a clase los chiquillos. El niño llega de la casa y tiene que calentarse lo que la mamá dejó en el refrigerador, si es que bien le va, porque pues no hay nadie que lo atienda. Ahí la abuelita, la tía, el vecino son los que andan poniendo la atención, ¿sí? Llega el papá a las 10, 8 de la noche con ganas de que el niño no le pregunte absolutamente nada y que se duerma pronto, porque es obvio que lo que quiere es descansar, porque si trabaja uno, el dinero no alcanza, y ahora tienen que trabajar los dos, y entonces viene el fracaso con todo esto, que tenemos niños y tenemos una sociedad donde no hay garantías, donde no hay empleos, donde los empleos son mal pagados, donde tienen todos que trabajar, donde no hay quien nos cuide, no hay quien les ponga atención, pero la culpa sigue siendo del maestro. Entonces yo creo que aquí estamos seguros que con este nuevo gobierno las propuestas tienen que ser de fondo. Antes que pensar en la reforma curricular de un modelo educativo, tenemos que pensar en más garantías y mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Porque es claro que ahorita tiene más el que más tiene y el jodido más jodido. Entonces, pero esta realidad tiene que cambiar. Mientras esta realidad no cambie, todo lo demás va a seguir igual. Y pues bueno, hacían otra preguntita, o creo que ya se me acabaron, ¿verdad? Sí, pues sería todo, compañero. Les agradezco mucho. Me gustaría pedirle a mis compañeros que se acerquen para presentarlos. Manuel, compañero, por respeto, miren, nosotros venimos hoy, y dejo bien en claro, como militantes, activistas de la CETEG en Guerrero. No somos representantes, ¿de acuerdo? Fuimos representantes hasta septiembre del año pasado. Hoy aprovechamos la invitación, estamos con ustedes, compañeros representantes, por ejemplo, del puerto de Acapulco, porque allá nos organizamos por región. Lamentablemente de Costa Grande nadie me pudo acompañar, pero bueno, preséntense, compañeros, den el saludo para que pues demos por bien los trabajos. Camaradas, compañeros, buenas tardes. Su servidor, José Manuel Villanueva de León. Pertenecemos en este momento con mi compañero que ahorita se presentará. Somos parte de la nueva estructura de la dirigencia de la CETEG en la región de Acapulco y pues bueno, caminamos con los camaradas, con los compañeros, amigos que en su momento fueron nuestros representantes y como lo dijeron y lo narraron hace unos momentos, emprendimos con ellos una lucha por la defensa de la educación y por el respeto a lo que es una excelente labor que es el enseñar a nuestros niños, el empezarlos a formar y que desafortunadamente se ha denigrado. Los medios de comunicación se han prestado este juego, pero que bueno, aquí estamos los maestros que verdaderamente hemos tratado de transformar la educación en México. Un saludo de la CETEG, un saludo combativo desde la región Acapulco. Buenas tardes, la verdad somos representantes de la CETEG de la región Acapulco. Mi nombre es Marcelo Hernández Soto. La pregunta de hace rato, y creo que nos queda muy consciente, ¿no? Debemos entender antes que nada que este país ha sido saqueado, ¿no? Saqueado desde hace más de 400 años, ¿no? Y que hasta la actualidad nos siguen saqueando. Pero también debemos de entender que a nuestro país le dieron un cambio, pero un cambio acerca en el modelo educativo, pero es un modelo educativo nefasto. Hace rato le preocupaba a uno una pregunta que hicieron, si me permiten, hace ratito hicieron un comentario. Por ejemplo, en 1992, con la famosa modernización educativa, fue ahí donde se le dio el cambio, pero un cambio negativo, porque es un proyecto de 30 años y en el 2022, si se dan cuenta, se van modernizando, se van haciendo un cambio. Las 11 reformas estructurales que hoy tenemos fue un retroceso a los 3 artículos más importantes, el artículo 3 constitucional, el artículo 27 y el 123. Nos preocupa, sí nos preocupa, pero nos preocupa ahorita
por un cambio que tenemos, la cuarta transformación. Pero nos preocupa algo muy importante, compañeros, y creo que esa experiencia nos las han dado. Cuando llegó Francisco I. Madero al poder, llegó al poder Francisco I. Madero con una idea y con una transformación, pero el gabinete que estaba alrededor, al último lo traicionaron. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros como maestros. Hay que entenderlo bien. Por ejemplo, Esteban Moctezuma. Esteban Moctezuma es un personaje que estaba pegado a los intereses del PRI en su momento. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy en día nos los ponen como secretario de Educación y dice, vamos a hacer un foro, vamos a hacer una consulta. Pero hay que entender bien los procesos. Y esos procesos los tenemos que llevar hasta el fondo. Como lo dijo el maestro hace rato, el maestro Walter. Dijo algo muy importante. Una cosa es decir, la vamos a derogar, y otra cosa es, la vamos a quitar por completo. Cuando lo veamos en sus hechos, y como lo dice mi abuela, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo calibre. Y es cierto, lo decía Pablo Freire en su libro, acerca de la educación del oprimido. Para transformar a un país, tiene que ser la educación. Una educación que sea libertad, una educación que cree conciencia. Pero la pregunta más grande, ¿cuántos años han pasado para que haya un plan educativo mexicano? Porque son copiados de otros países. Porque son copiados de otros países. Y la pregunta más grande, en países con un nivel educativo amplio, por ejemplo, lo que es Dinamarca, Noruega, Alemania, le ponen el 30% de su Producto Interno Bruto en inversión educativa. Por eso sus países van adelante. Y México solamente le pone el 4% del Producto Interno Bruto. Andrés Manuel López Obrador dijo algo muy importante. Vamos a cambiar el modelo educativo, pero un modelo educativo que sea mexicano y a partir de la raíz de México, porque las necesidades son diferentes en cada uno de los estados, en las mismas regiones son diferentes. Entonces, mientras le invertamos a la educación, va a haber un cambio en nuestro país. Y lo dijo muy claro Pablo Freire en su libro. La educación transformará al ciudadano, pero una transformación con libertad. Buenas tardes a todos. Sí, bueno.